hemos venido en una serie que titulamos Somos Iglesia y hemos hablado sobre diferentes nombres que se le dan en el Nuevo Testamento a la iglesia. Y hoy vamos a leer en Lucas 9, 23 al 26, que es el texto que sirve de plataforma para la afirmación de que la iglesia se debe concebir con el nombre también de discípulos de Jesús. Y la pregunta que hemos estado teniendo en mente, ustedes ya la conocen, es ¿qué es ser iglesia? Y desde un principio, cuando comenzamos esta serie, que la truncamos debido a las circunstancias del momento, la pregunta ha sido necesaria para afirmar esto. Cuando uno no sabe qué es iglesia y está en una iglesia, uno no funciona bien. No, se crea expectativas que no corresponden y eso pues termina generando a la postre también pues relaciones que no se enriquecen y vidas que no crecen cuando uno tiene la idea de iglesia no muy confirmada ni muy conformada. Así que por eso es que estamos en este tema. Bueno, quiero pedirles a ver si alguno de ustedes comienza por leer este texto. Lucas 9, 23 al 26. Estoy siguiendo la Nueva Traducción Viviente. Y a ver quién de ustedes puede entonces hacernos la lectura de este primera parte. ¿Qué le parece, Hilda, si lo haces vos? Entonces dijo a la multitud: ¿alguno de ustedes quiere ser un seguidor? Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Muy bien, antes de seguir, observe lo que Jesús está diciendo. Si alguien quiere seguirme, bueno, entonces les voy a explicar cuáles son los requisitos. Uno, abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme, las tres cosas. Bien, leo para ustedes. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y cuál es la pregunta, Hilda? ¿Qué dice allí? ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? La pregunta. Ahora sigue el texto. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Este capítulo 9 del Evangelio de Lucas, ¿qué dice? Está cargado de sentido acerca de quiénes somos Iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes somos, Tatiana? Sus discípulos. Sus discípulos, sus discípulos. Este es el punto. Este es el punto. Shirley, lo que viene, lo lees tú. Dice, y aunque el calificativo de discípulo se asocia a un alumno que sigue las enseñanzas de su maestro, en Lucas 9, 23 la alusión directa que nos califica es la de que uno que va tras Jesús. Muy bien. Entonces, dice, se trata de, el discípulo se trata de ¿qué? ¿Se asocia con qué figura? Un alumno. Un alumno. Un alumno que sigue enseñanzas de su maestro. Y la palabra griega que se utiliza para discípulos en la Biblia es matatés. 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 Ajá. Lo que está aludiendo es también de alguna manera es uno que va tras Jesús. Bueno, un discípulo podría ser uno que va detrás de otra persona que está enseñándole, ¿verdad? Es fundamentalmente eso. Ya que estás ahí, hemos leído este texto de Lucas y nos percatamos de que se trata de alguna particularidad en especial que no es común a todos los discípulos de la época de Jesús. Y en algún momento yo creo que ya hemos explicado que en la época de Jesús los discípulos elegían al maestro, ¿verdad? Y entre otras cosas. Pero con Jesús es él el que elige a los discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser un seguidor de Jesús? Y entonces, a la luz del texto que leímos, ahí tenemos lo primero. Ser un seguidor de Jesús es ser una persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá. Creo, no es que voy literalmente detrás de Jesús físicamente, ¿verdad? Sino que voy siguiéndole en cuanto a la fe. Una persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ani, ¿qué dice allí? La segunda.
Una persona que hace suya la enseñanza de Jesús. No solamente que cree que Jesús es el Hijo de Dios, sino que además la enseñanza de Jesús la hace propia. Y tercero, ¿qué más? Una persona que imita la conducta de Jesús. Porque no se trata solamente de aprender una teoría, es de aprender una conducta. La conducta. Y además, Una persona que obedece los mandatos de Jesús. muy bien. Entonces es una persona con un sentido de obediencia. Y algo más. Una persona que asume la misión de Jesús. Muy bien. Ahí estamos hablando. Hagamos un pequeño repasito nada más para verificar que lo estamos entendiendo todos. Vuelve a leerlo de seguido, por favor. Ajá. Ser un seguidor de Jesús es ser una persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una persona que hace suya la enseñanza de Jesús. Una persona que imita la conducta de Jesús. Una persona que obedece los mandatos de Jesús. Una persona que asume la misión de Jesús. ¿Y algo más? Una persona que sirve como testigo de Jesús. Claro, la pregunta todos que tendríamos que hacer es esta. ¿Creo yo que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Creo, muy bien. Creo que he hecho mía la enseñanza de Jesús. Cheque. Muy bien. Imito la conducta de Jesús. Ahí comienza a ponerse más dura la cosa, ¿verdad? Obedezco los mandatos de Jesús. ¿Puedo chequear? Asumo la misión de Jesús. Y sirvo como testigo de Jesús. Es decir, yo ante el mundo digo, yo soy testigo de lo que Jesús ha hecho, o lo que Jesús dice, lo que Jesús enseña. ¿Qué parece? ¿Cómo salimos en esta prueba de 6 puntos? Cada uno, ¿verdad? Eso es para reflexión personal. ¿Qué más? Roxana, ya que estás ahí, ¿qué dice? La iglesia es la comunidad de los discípulos del Mesías. Esto no es un título, es una dinámica y un proceso de vida. Muy bien, déjame hablar contigo sobre esto. Recuerden que Cristo en griego es Mesías, ¿verdad? Él se traduce del griego como es el Mesías, ¿verdad? Cristos, Mesías. Cuando decimos la iglesia es la comunidad de los discípulos del Mesías, es de Cristo. Hay un concepto mesiánico allí. Pero este es el concepto que vamos a trabajar hoy. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús, que ya estamos diciendo. Es gente que aprende, y es gente que obedece, y es gente que imita, y es gente que hace, ¿verdad? Como Jesús. De tal manera que esto no es un rótulo de un templo. No se trata de que la iglesia tenga un título o es un título. Es una dinámica y un proceso de vida. ¿Cómo entenderías eso, Rosana? Que el nombre, Comunidad de los Discípulos de Jesús, es una dinámica y un proceso de vida. La comunidad de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que es una dinámica y un proceso de vida, es un constante cambio. Creo que va más bien también en base a los conceptos que vimos ahorita. Seguir los pasos del maestro. Muy bien. Constante cambio, una dinámica, algo que va moviéndose, que va cambiando, y eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Muy bien. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué quiere decir con la palabra dinámica y la palabra proceso aplicado a esto de que somos la comunidad de discípulos? Al que quiera libremente puede participar. Pastor, Shirley, Ajá. que no nos vemos. Te veo el copete nada más. Es que yo estoy viendo solo la pantalla suya. Yo pienso que lo que nos corresponde es hacer. Es decir, no basta con que digamos que somos parte de una comunidad, que somos discípulos o que asistimos, sino que Él nos manda, como dice, a seguir y nos manda a hacer. Y cuando se habla de un proceso de vida es porque se evoluciona en ese cambio que requerimos. Entonces,
pienso que Él nos manda a eso, quiere que hagamos, quiere que seamos, quiere que demos, ¿verdad? Más que estáticos en oyendo, o así, hay que hacer. Muy bien, muy bien. ¿Qué piensan los demás? Que definitivamente es, como usted mismo nos ha enseñado muchas veces, ¿verdad? Que hay que creer y hay que crecer, ¿verdad? Para luego servir. Entonces, es en ese proceso de crecimiento espiritual, necesitamos también movernos a ser discípulos y hacer todo lo que Jesús nos está mandando que hagamos en la vida. Es una transformación interna para poder hacer lo que Él quiere para nosotros en nuestra vida. Muy bien, muy bien. Otra vez, la iglesia es la comunidad de los discípulos del Mesías. Esto no es un título, esto es una dinámica y es un proceso. ¿Quién más quiere opinar sobre eso? Yo lo veo más como un estilo de vida, ¿verdad? Uh-huh. Como poner en práctica todo lo que dice la palabra, ¿verdad? No quedarse solo en escuchar, como decía Shirley, sino actuar. Muy bien. Sí, creo que ser hacedores y no solo oidores, no quedarse con una vez y para siempre. Lo único que fue una vez y para siempre fue el sacrificio de Cristo. Nosotros continuamos en ese proceso y debe ser algo que nos esté constantemente retando, dinámico, algo que esté cambiando constantemente en nosotros. Muy bien, buena palabra. Muy bueno. Nosotros estamos en un taller permanente de transformación. El hombre nuevo que Cristo ha hecho en nosotros es un hombre que está todavía en construcción. Comenzó con la obra de Cristo en la cruz. Y la perfección completa viene solamente con la venida del Señor, que por cierto, de paso hay que decirlo, todo suena a cercanía, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en el mundo suena a cercanía. Definitivamente las cosas se están dando para que la venida del Señor sea muy pronto, muy pronto. Cuando decimos que es un proceso, es una dinámica y un proceso, la pregunta entonces es exactamente cómo se aplica esa dinámica, ese proceso a nuestra vida. Bueno, la primera cosa es que somos aprendices y seguidores, y eso significa dinámica y eso significa proceso. La dinámica de aprender y el proceso de seguir, ¿verdad? Esa es la doble dinámica. Entonces hay tres aspectos que vamos a ver hoy. Este es el primero. Roxana, ya que estás ahí también, entonces te veo lee, por favor. Para entender mejor a lo que se refería Jesús cuando hablaba de discípulos, comprendamos el uso del término griego matatés, o sea, aprendices, que se adhiere, alumnos que siguen a. Muy bien. Vamos a desmenuzar esto. Entonces, otra vez volvemos a la palabra matatés. ¿Qué significa qué? Aprendices. Aprendices que se adhieren. Vean ustedes qué interesante, porque la palabra fe, creer, esa palabra creer es adherirse, es como pegarse. ¿Ah? El que se adhiere a otro es porque cree. Y entonces el aprendiz se adhiere. Pero además también significa, por un lado, que aprende, pero por un lado que sigue. Porque el matatés es alumnos que siguen a. Nosotros no nos seguimos por nosotros mismos. Bien, doctora Tatiana, ahí estás, entonces te pongo la pantalla. Listo. El término deriva del verbo mantano, que se traduce al castellano como aprender, comprender. Muy bien. Usted y yo somos discípulos de Jesús, es decir, somos una persona que aprende y comprende. Aprende de Jesús y comprende de Jesús. Mantano, de ahí viene la palabra matatés, que a su vez mantano proviene de dos términos, dos raíces, mat y mant, ¿verdad? Y la idea central de que las une a estas dos palabras es que se trata de una actividad mental. ¿Cómo me impresiona siempre la Biblia en este aspecto? Porque nosotros en el Antiguo Testamento lo que leemos permanentemente, lo que leemos es que hay que volverse a Dios con todo el corazón. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero la palabra corazón en el Antiguo Testamento, lev,
esa palabra significa mente o pensamiento, donde se origina el pensamiento. Lo más hondo del ser humano, donde están arraigados y se originan los pensamientos y los sentimientos. Ese es el lev, el corazón. Y a Dios hay que convertirse de corazón, o sea, de aquí, de nuestra mente, ¿verdad? De nuestra forma de pensar. Pues justamente, hablando sobre esto, la palabra discípulo ya conlleva el trabajar sobre el concepto de que hay una actividad mental que nos produce nuestra relación con Jesús. Él viene a cambiar y a volcar nuestra mente. Y claro, hermanos y hermanas, yo lo he dicho ya en un convivio anterior, es de pensar que uno dice, por ejemplo, se puede convertir 720 litros de agua en vino, así, porque se convierta. Hay que tener una actividad mental distinta para poder ver eso, ¿verdad? Puede un hombre que tiene 4 días de muerto ya en la tumba, con toda la descomposición neurológica y todo, puede volver a vivir. Hay que tener una actividad mental distinta para creerlo. ¿Puede un ciego que nació sin ojos volver a tener ojos? Porque Jesús pone barro en sus ojos y le hace sus pelotitas de ojo y ve. Hay que tener otra mente para poder entender eso, para poder aceptarlo, ¿verdad? Eso es lo que implica el discípulo, que implica una actividad mental de renovación. A ver, ¿a quién ponemos ahora, Mau? Por ahí. De esas dos raíces griegas se desprenden vocablos vinculados a conceptos como pensar, aprender, recordar. Estas raíces lingüísticas dan pie a palabras como matemáticas, música, memoria. De ahí, de la palabra mantanos, ¿verdad? Es donde proviene la matemática, la música, la memoria. Ve usted todas las expresiones intelectuales y artísticas y emocionales, ¿verdad? Vienen de esa misma palabra. Por eso es que nuestra experiencia de aprendices es muy dinámica. Nosotros no aprendemos solamente teoría. Aprendemos a quebrantarnos, aprendemos a gozarnos, a reírnos, a amar. Aprendemos a imaginar, a visualizar cosas que no son naturales. Vemos en el mundo sobrenatural. Son cosas extraordinarias las que están sucediendo en la vida de un seguidor de Jesús, ¿verdad? Dejamos de ver como la gente ve y vemos de una manera distinta. Por eso no es de extrañar que nos pudieran llamar locos, ¿verdad? O ignorantes en su defecto, ¿verdad? Howard, a ver cómo estás, si estás bien conectadito. Es un aprendiz que experimenta el esfuerzo mental necesario para pensar algo y vivirlo o ponerlo en práctica. Jesús no llamó ignorantes en el sentido, digamos, como el mundo lo dice, que somos unos ignorantes. No. Ser discípulo de Jesús implica un esfuerzo mental que es necesario para pensar algo y vivirlo o ponerlo en práctica. Esto es extraordinario. Esfuerzo de la mente, no solamente de las emociones, por supuesto. Nos emociona seguir a Jesús, pero las emociones nos hacen ir a muy poca distancia, es decir, no avanzamos mucho con eso. Se necesita un esfuerzo mental para pensar algo y vivirlo y ponerlo en práctica. Muy bien, lo importante es resaltar que se trata de un proceso de transformación mental. Un matatés es una persona que se vincula a otra para apropiarse de sus conocimientos y experiencias. Lo importante es resaltar que se trata de un proceso de transformación mental, ¿verdad? Un matatés es una persona que se vincula a otra ¿para qué? Para apropiarse de sus conocimientos y de sus experiencias. Es decir, hay un nivel de apropiación que tenemos que vivir, es hacer nuestro, apropiarse, es tomar algo que es de propiedad de otro y hacerlo propio. Es de propiedad de Jesús y lo hago mío. Su conocimiento y su experiencia. Por eso es que nosotros tenemos el reto, lo dice el apóstol Pablo, de tener la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta?
porque es un apropiarnos de cómo Jesús piensa, de la mentalidad del maestro. Es hacer la mentalidad del maestro nuestra mentalidad. Y claro, les hago una pregunta. ¿Y es eso fácil? ¿Qué piensan? Renzo. Bueno, hay que ponerse a pensar de lo que vimos al inicio, las preguntas que usted hacía para demostrar que somos discípulos, demostrar que somos testigos, demostrar que aceptamos a Cristo. Hay unas muy sencillas, pero el diario vivir lo reta a uno, como lo decía antes, a verdaderamente poner la otra mejilla, dar la chaqueta que uno lleva para cubrir al otro. Es muy fácil en el caso de dar y recibir, es muy fácil dar cuando uno tiene mucho, pero cuando no tiene, por eso es que es difícil. Son comportamientos muy difíciles que, bueno, pues Jesús lo hizo aquí en la tierra, pero para nosotros humanamente es algo complicado dar nuestro, lo que es muy nuestro, perdón. Chile, apropiarnos del conocimiento de Jesús y de las experiencias de Jesús. Ahí tal vez hacer referencia a que la Biblia no se estudia como cuando uno estudia académicamente hablando, donde aprende y memoriza y luego digamos que es un concepto aprendido y ya. Aquí el problema es que hay que poner en práctica lo aprendido y seguirlo a él en su perfección. Para los imperfectos es muy difícil. Por eso vamos bien y un día hacemos una cosa indebida, otro día y volvemos a intentarlo. ¿En dónde está la clave? En seguir intentando, en seguir conociendo de él, porque a veces siento que sus mensajes son muy sencillos en realidad. Es nuestra naturaleza humana pecaminosa la que hace que no podamos seguir algo tan simple como él lo dio. Pero para nosotros como humanos es esa la gran dificultad. Entonces no es solo entender, no es solo, cuando se habla de ese apropiarse, es como yo hago eso y lo sigo dejando atrás mi naturaleza humana, porque sigo siendo humana, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé que me apropié de un conocimiento de Jesús o de una experiencia vivida por Jesús? ¿Cómo sé que me apropié de ella? Roxana. Creo que inmediatamente empiezas a sentir el Espíritu Santo que va guiando tu vida, que va redarguyéndote, que al momento de estar en uno de estos procesos en tu vida, tú dices, no, así no debo actuar. Tengo que glorificar a Cristo en todo lo que hago, tengo que ser representante de Él en todo lo que hago. Pues bueno, ahí ya creo que estamos como apropiándonos de sus enseñanzas. Bien, muy bien. Ahora, pregunta. Dígame un conocimiento de Jesús, un concepto de vida de Jesús que ustedes recuerdan. Denme un concepto de Jesús. Por ejemplo, él dijo, el que te da pone la otra. No, es un concepto, ¿verdad? De vida. Ya, sí. ¿Cómo sé que me he apropiado de ese concepto? A mí hay uno que me gusta muchísimo. Cuando me dan duro, ¿verdad? Y soy manso. ¿Es cierto? ¿Cómo sé que me he apropiado del concepto de que es mejor cosa dar que recibir? Cuando uno da sin esperar nada a cambio. Ajá. Pero no es solamente que dar sin esperar nada a cambio, Tati. Es que dice, más bienaventurada, más dicha. O sea, hay que sentir dicha en dar, porque hay gente que da. Y más satisfacción. Sí, exacto, ¿verdad? ¿Cómo sé que me he apropiado del pensamiento y de la vida de Jesús en mi vida? ¿Se dan cuenta? Porque lo que hace un discípulo de Jesús no es que cree que Jesús es Dios solamente. Ese es el principio. Y en consecuencia con eso vienen todas las otras cosas que ya Renzo estaba haciendo alusión de eso, que pasa por la conducta, que pasa por la obediencia, que pasa por la misión, que pasa por ser testigos, ¿verdad? El tema para mí en el fondo es este. Siempre, y algunos me dicen que yo soy un poco radical en eso, pero yo digo esto. Ay, coges en la iglesia
vamos a decir así, una zaranda, un colador. Metes a todos y zarandeas con esta palabra, ¿cuántos quedan? ¿Me explico? No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Roxana, no todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Ajá. Muchos en aquel día me dirán que en tu nombre En tu nombre eché fuera demonio. hice milagros y comienza la fila de cosas, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero yo les responderé. Apártate. Apártate de mí, hacedor. No te conozco. Yo no te conozco, así mismo. Es decir, no tampoco es que uno dice, yo me apropié del poder de Jesús y yo echo demonios. Bueno, no, fíjate que ahí dice que los echa, pero no lo conoce. Y los hizo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es que no trata solamente que yo ejerza la autoridad de Jesús. Yo me apropie de su autoridad. Se trata de que yo me apropie del conocimiento y de la experiencia de la vida de Jesús, de tal manera que mi carácter sea tocado profundamente, mi identidad sea tocada profundamente. ¿Qué te parece, ahora? Sí, es verdad. Bueno, hace rato estaba intentando participar, pero tenía el botón en mute. Pero yo también siento eso, que, o sea, cuando uno se apropia, yo siento que es cuando vives esa experiencia, en tu corazón o en tu espíritu de, no sé, de seguridad o de alineación, conforme a lo que tú vas guiando a sentir esa sensación de, no sé cómo decirlo, pero es una sensación de saber que tal vez vas por buen camino, aunque reconoces que lo estás haciendo mal, porque, o sea, en otras áreas. Yo ayer le decía a un amigo, eso que usted estaba hablando del amor, porque me preguntaba a mí qué era el amor, yo, cónchale, yo, ¿qué es el amor? Yo le digo, el amor, me parece que el amor no es algo material, el amor es algo... el amor, y yo le decía, el amor para mí, la mejor expresión de amor es Jesucristo, y ahí empieza uno a desarrollar cualquier clase de, digamos, como de lista, ¿no? O de ítems. Amor es esto, amor es esto, amor es esto, amor es esto. Entonces me decía que yo era muy religioso, porque yo lo veía desde ese punto de vista. Entonces, vivirlo, es experimentarlo, es mostrarlo, es estar tratando poco a poco de vivir ese cambio en la vida de uno. Me gusta lo que estás diciendo, pero y voy a decirlo de esta manera, porque así es como tenemos que enfrentar a veces a las personas. El amor es Cristo en la cruz. Entonces le dicen, ¿qué religioso? Sacrificio, entrega por otros, humildad hasta la máxima consecuencia, aprender a vivir en una dimensión así, negarse y vivir en la más clara sencillez y hacer por otros lo que... Eso te parece que es religioso. Porque del otro lado, a lo religioso... Sí, así le decía yo, porque... Sería otra cosa. Pero claro, si yo digo, no, Dios es amor y Él me ama y yo lo amo y lo dejo todo en ese punto, no explico mucho, ¿verdad? Por supuesto no explico mucho. Déjeme hacer una pregunta de fondo, claro, que probablemente nosotros debemos obviamente de considerar, y es esta. La tenemos ahí, la podemos observar. ¿Se siente usted un verdadero aprendiz de Jesucristo y de su mensaje? ¿Se siente? ¿Lo siente usted? Sí, estoy aprendiendo. No es que ya lo hayas logrado todo, pero yo creo que sí. Estoy aprendiendo. Yo creo que sí, pastor. ¿Eh? Yo creo que sí, porque si no, no estuviésemos ni siquiera ahora aquí. El cada día tener ese anhelo de ser transformados, de tener esa fe, esa mentalidad que usted hablaba, de poder creer en lo invisible, en lo que no es posible.
y saber que Él está ahí y que cada día de tu vida tú dices, Señor, hoy cámbiame, y que morir el yo, anhelar aprender de Él, eso nos hace discípulos. Muy bien, muy bien. Queremos parecernos a Él. Sí. ¿Alguien más quiere responder la pregunta? ¿Te sientes que estás aprendiendo de Jesús y de su mensaje? ¿Sientes que lo estás logrando? ¿A mí? Muy bien. ¿Ani? Sí. Pues yo digo que sí, porque si yo me autoanalizo cómo era mi vida antes a como soy ahora, hay un enorme cambio. Y yo padecí pues de un carácter muy fuerte, muy fuerte, y en lo que llamamos a veces amargada, y ver, y con mucho dolor en mi corazón y muchos resentimientos, y ver cómo el Señor comenzó a cambiarme, a transformarme. Entonces yo digo, yo he ido creciendo con el Señor. Y ahora la hermana Roxana dijo algo muy cierto, que en algunos momentos, cuando uno va a actuar y estamos actuando por la carne, inmediatamente viene el Espíritu Santo y le dice a uno, no es así, ¿verdad? Y también, pero paralelo a eso, también uno cuando tiene a veces que pues enfrentar algunas cosas de la vida diaria, ya uno luego queda satisfecho de la reacción que uno cree que fue la correcta y uno dice, Dios mío, hace muchos años yo no hubiera actuado así, ahora actué diferente y la otra persona quedó así como, bueno, un poco asombrada, ¿verdad? Porque no esperaba la actitud o la respuesta que uno dio en ese momento. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha ido trabajando en nosotros y nosotros también nos vamos apropiando, ¿verdad? De toda esa enseñanza que el Señor, de ese modelo maravilloso que es Jesús. Entonces, la vida nuestra va cambiando. Yo a veces digo que, bueno, el Señor comprende nuestra humanidad porque tenemos caídas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo más hermoso? Cuando damos nuestro corazón para que el Señor lo diseñe con el principal ingrediente, que es la humildad. Siempre reconocer que cometimos un error, que eso no está bien y que toda nuestra actitud, nuestras acciones siempre deben ser de una manera para honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí vienen los cambios, ahí viene una transformación. Somos aprendices y nos apropiamos ¿de qué? De todas esas enseñanzas, de ese modelo maravilloso que es Jesús. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, entonces, en primer lugar, frente a la pregunta, ¿qué es ser esa comunidad de discípulos? ¿Qué implica? Bueno, que somos aprendices y que somos seguidores. Pero, ¿y qué más? ¿Qué más debiéramos de decir? Bueno, saltemos de la pregunta al segundo aspecto. El segundo es que somos seguidores por voluntad de Jesús. Animado, por voluntad de Jesús. Ese es el punto. Porque, bueno, podrías decir, Mao, el día que yo decidí ser seguidor de Jesús. No, o sea, definitivamente sí es por voluntad de Jesús. Exactamente. Porque yo no lo decidí. Simplemente no me pasaba así como muy por enfrente que iba a ser escogido y gracias a Dios he sido escogido por los caminos insospechados, ¿verdad? Y estoy. Ya que estás ahí, puedes leer Lucas 1:1, que dice: Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos. Oiga bien esto, comienza así, ¿verdad? Sigue. Digo, este es un capítulo dedicado al concepto del discipulado. En la frase hay un sentido de propiedad. Son discípulos de Jesús.
Y lo que va a explicarse aquí es el sentido que tiene. Jesús dice, Jesús reunió a sus, en sentido de propiedad, 12 discípulos. Son discípulos de Jesús, es decir, le pertenecen a Jesús. Y seguí con la lectura, por favor. En Juan 15:16, Jesús aclara a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Esa no era la práctica de los rabinos de la época, que eran elegidos por sus alumnos. Es distinto, ¿verdad? Lo explicaba ya. Seguí, por favor. El discipulado cristiano es una iniciativa de Jesús. Él es quien nos llama y nos reviste de poder y autoridad. Lucas 9:1. Muy bien. Entonces, observen, le pertenecemos a Jesús y nosotros somos, al fin de cuentas, la iniciativa de Jesús. No es iniciativa nuestra. Continúa, Mauricio. A Jesús lo seguían multitudes. 9:11-37. Pero no todos son discípulos. Una cosa es ser de la multitud que simpatiza y otra la de un seguidor que obedece. Creer es obedecer. Detengámonos ahí un momento. Vamos de nuevo. Vamos a observar lo que dice. Una cosa es ser de la multitud que simpatiza y otra la de un seguidor que obedece. Porque creer es obedecer. ¿Qué les parece la afirmación? Tati. Sí, que lo que estamos hablando ahorita, que es un estilo de vida, es poner en práctica lo que dice la palabra, porque igual, como nos habías explicado, con este tema de lo que es ser iglesia, ¿verdad? Que puede ser que vaya mucha gente y que escuchemos la palabra, pero no todos la pongamos en práctica. Entonces, eso es creer, obedecer. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Sigamos con la lectura. A ver quién desea ahora seguir, continuarla. El que quiera, pues lo hace. Hay quienes se ofrecieron a seguir a Jesús sin que Jesús los hubiera llamado, pero lo hicieron por un interés materialista. Otros se ofrecen a seguir a Jesús, pero condicionando el seguimiento a lazos afectivos con otras personas o cosas. Y vienen las citas bíblicas. Muy bien. Incluso entre los que Jesús llama a que le sigan, no falta quien pone condiciones para hacerlo, pero ninguno de estos oferentes es apto para el reino de Dios. Imagino que está hablando de aquel que iba a enterrar a su padre o aquel que... Exactamente, es el texto de Lucas 9. Sí. Todo el capítulo 9 de Lucas es un capítulo dedicado al discipulado. Lo que quiero con esto decir es que hay gente que simpatiza, hay gente que viene y se ofrece al Señor por sí mismo, ¿verdad? Pero Jesús conoce las verdaderas intenciones. Y hay quienes hasta llegan a poner condiciones para seguirlo, ¿verdad? Pero no todos son aptos para el reino. Yo creo, pastor, que hay mucha gente que quiere el agua, pero no quiere ir a la fuente. Está buscando los panes y los peces sin creer en el posible milagro. En la obediencia hay cierto sacrificio. Hay mucha gente que quiere estar esperando que le lleguen las cosas sin necesidad de seguir a Cristo. Yo digo que, lo he dicho muchas veces, que muchas personas buscan los milagros del Señor, pero no al Señor de los milagros. Así es. Todo el mundo quiere los favores de Dios, ¿eh? Que Cristo les haga esto, que Cristo les haga aquello, pero a Dios, a Él como tal, ¿eh? Esto es como el hombre que le dice a la mujer, según él un gran piropo, te amo por el pan que tú haces tan rico, ¿verdad? Es decir, por el pan. Si lo dejas de hacer, no tiene nada que ver con ella, ¿verdad? Con la persona. Bueno, es exactamente lo que estoy tratando de señalar con esta afirmación. Sigamos adelante. En Lucas 9, 23 y su siguiente, y es bueno que tengan la Biblia abierta si es posible. Jesús declara abiertamente que el que quiera ser un seguidor suyo, dice, tiene que abandonar su propia manera egoísta de vivir. Estoy con la Nueva Traducción Viviente. Tiene que abandonar su propia manera egoísta de vivir. Los seguidores de Jesús viven para Jesús y para los demás, no para sí mismos.
Pablo decía, nadie vive para sí, ni muere para sí. Si vivimos para Dios, vivimos, y si morimos para Dios, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Por qué? Porque somos propiedad suya. Por eso, porque somos propiedades. El que quiera ser un seguidor suyo, ¿qué dice el segundo ahí, Roxana? El que quiera ser un seguidor suyo tiene que tomar su cruz cada día, seguirle. La cruz es el símbolo de los sufrimientos propios a los que uno se ve expuesto a diario. ¿Verdad? ¿Y qué más? El que quiera ser un seguidor suyo tiene que evitar aferrarte a la vida. Los apegos son, por lo general, un obstáculo para ser un verdadero seguidor de Jesús. Muy bien. Seguí. Tiene que estar dispuesto a entregar su vida la vida por su causa. Si Jesús espera que demos la vida por él, ¿cuánto más todo lo demás que decimos poseer? Ahí me detengo, porque hay gente que yo no me hago ni cristiano porque es una amenaza al bolsillo. Yo digo, mira, si Jesús te pide que le entregues la vida, ¿cómo es que no puedes entregarle la billetera? En el mejor sentido de la palabra. Bueno, es decir, decimos, yo por la causa de Dios estoy dispuesto a morir, pero no morimos ni siquiera al mal carácter o a las malas reacciones, no morimos a ciertos tipos de inclinaciones personales que son nocivas para uno mismo y para los demás, ¿verdad? Bueno, no lo está entendiendo. ¿Qué piensan al respecto? Son muchas las cosas que tenemos que dejar. Sí. Son muchas las cosas que tenemos que dejar. Y yo creo, Roxana, que es más fácil aprender a dejar las cosas aprendiendo lo que lo sustituye. Es decir, cuanto más aprendo de Jesús, más fácil me es dejar y renunciar a mis cosas. Es que a veces cuando te das cuenta, lo dejaste atrás, no te hace falta. Sí, sí. Porque a mí me ha pasado. Sí. Me hace falta, y cuando veo, digo, no siento ese apego. Incluso estoy hablando hasta de sentimientos que para muchas personas, la misma familia. Yo que tengo mi familia lejos, cuando yo tengo que estar en un tema de la iglesia, yo tengo que hacer algo, digo, dame un chance que esto va primero. Él estaba tratando de decir, Roxana, que he visto, digamos, creyentes que intentan seguir a Jesús y dicen, es que a mí me cuesta mucho dejar tal cosa. Y sí, tienes razón. Porque lo que aprende de Jesús es tan poco que cómo va a dejar. Es decir, eso es como que cuando uno tiene un garaje y caben dos autos, ¿verdad? Y entonces, un día metes un auto y luego alguien te pone una moto y te pone una bicicleta y te pone otra cosa en el garaje y vos no puedes meter el segundo auto. El espacio que ocupa el segundo auto está ocupado. Si sacas todas esas cosas vas a poder hacerlo. Igual pasa. ¿Por qué es que yo no puedo cambiar de verdad como Jesús quiere? Porque no estoy metiendo nada de Él en mi vida. Tengo que meter de Él en mi vida. Sí, hay que vaciarse por completo. Exactamente. Lo acaba de decir la palabra. Por eso que dice, del que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Quítese de cosas, pero ¿cómo lo vas a hacer? Por sustitución. Apropiate de cosas de Jesús y poco a poco esas cosas tuyas irán saliendo. No, porque podría ser equivocado. No, yo no voy mucho a la fe cristiana y todo eso, o no voy a la iglesia mucho, porque como soy tan malo y no cambio, mira cómo me cuesta. Claro, así nunca. Nunca. Eso lo dice mucha gente. No va a poder. No es que tú te vas a hacer un santo para luego buscar a Dios. Te vas a hacer un inmaculado para buscar a Dios. Voy a ser ya un hombre tan libre para luego ir a buscar a Dios. Entonces, ¿para qué necesitas a Dios si ya eres libre? ¿Para qué te vas a llenar de Dios si ya estás lleno de ti mismo? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Estaba leyendo Roxana, la última, Roxana. Ajá. Tiene que no avergonzarse de él. Jesús, espérese que déjenme minimizar aquí.
tiene que no avergonzarse de él, Jesús y de su mensaje. O sea, tiene que no avergonzarse de Jesús ni del mensaje de Jesús. El que Exacto. quiere ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Ajá. Y ahí viene la pregunta para todos. ¿A qué ha tenido usted que renunciar para poder seguir a Jesús? ¿Cuál es el área de su vida donde tiene más resistencia a darlo todo por Jesús? Todos tenemos áreas en las que nos cuesta. Sí. Yo tengo una muy vieja anécdota que mi esposa que está por aquí sabe de eso. Una vieja anécdota que usaban las predicaciones. Este era un hombre que estaba apegado a una casa, de esas viejas casas de madera, y decidió venderla muy barata. Vino una persona y se dio cuenta que era una gran oportunidad y le dice, yo le vendo esta casa así muy barata y con todas las garantías solamente con una condición. Ajá, ¿cuál será? Que usted me permita venir, que este clavito que está aquí en la entrada de la casa siga siendo mío para que yo pueda, digamos, cuando ando por aquí, poner el sombrero o una bolsa o poner el paraguas, pero el clavito estaba al lado adentro, ¿verdad? Había que entrar, ¿verdad? Entonces dice, no, un clavito no hay problema. El problema era que ese hombre llegaba a cualquier hora, en cualquier momento, lloviendo o escampado de noche o de día, ¿verdad? Hasta que llegó el día en que el hombre le dice, no, mejor quédese con su casa. Claro, algunos quieren decirle al Señor, Señor, te doy mi vida, pero este clavito que está allí, ese es para mí, para que yo pueda poner de vez en cuando algo. Y el Señor va a terminar diciendo, quédate con toda la casa. O todo o nada, así es Jesús. ¿A qué tenemos que renunciar para poder seguir a Jesús? Wow. ¿Y cuál es esa área de la vida donde tiene más dificultad para renunciar? No les voy a pedir que lo digan, pero creo que es una pregunta importante delante del Señor. Cuando decimos, somos iglesia, yo soy iglesia de Cristo, soy discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. Vamos a ir adelante, Gilda, con el tercer aspecto. Ahora a ver si lo puedes leer vos misma. ¿Qué es la tercera implicación? Discípulos con disciplina. Este es el punto. Y esta es la parte, digamos, un poquito más crítica de muchos de nosotros. Gilda, puedes seguir. Es evidente la relación entre discipulado y disciplina. La segunda se deriva de la primera. El discípulo aprende disciplina. La disciplina está relacionada con el discipulado. ¿Qué es lo que uno aprende como discípulo de Jesús? Disciplina. Claro. Si alguien viene y te pide que le lleves la carga 1 milla, ¿tú llévasela? 2. Al que te pide, te arrebata la camisa, dale también el saco. ¿Hay que tener o no tener disciplina para poder hacer eso? Sí, amén, así es. Claro. Hay que tener mucha disciplina. Mucha disciplina. La disciplina no es una medida de castigo, sino el desarrollo de un hábito práctico. Toda disciplina es cosa que se aprende. Entonces, no es disciplina un castigo, porque no es, le voy a aplicar una disciplina, decimos, ¿verdad? ¿Ah? Lo puso en disciplina, ¿no? Y como sinónimo de castigo. Disciplina no es castigo, es el desarrollo de un hábito práctico, que uno desarrolla un hábito práctico. Por eso decimos que toda disciplina es cosa que se aprende. Usted nació sabiendo lavarse los dientes, la disciplina de lavarse los dientes, no, la tuvo que aprender. Se aprende la disciplina del estudio, se aprende la disciplina de la puntualidad, se aprende la disciplina de, ¿qué otras disciplinas? Algunas cosas que tienen... La oración. La oración, por ejemplo, sí, perfectamente, la oración es una disciplina. Claro que sí. La disciplina es lo que establece la manera en que vivimos, o sea, el estilo de vida que ya, no sé si fue Chile que mencionó sobre eso, o sea, el estilo de vida que tenemos se aprende por disciplina.
Y ese estilo de vida está relacionado con ¿qué? Está relacionado con valores, está relacionado con hábitos, con prácticas de vida cotidiana o diaria, ¿verdad? Es decir, no es una cosa desligada de la realidad. Son valores, hábitos y prácticas de vida que uno las aprende. Uno tiene que aprender a amar. Uno tiene que aprender a perdonar. Uno tiene que aprender a soportar. Uno tiene que aprender a servir. Uno tiene que aprender a tener mansedumbre. Uno tiene que aprender a sacrificarse. Todas esas cosas se aprenden. De la práctica de vida cristiana, tal como la observamos en el Nuevo Testamento, destacamos 5 disciplinas esenciales de un discípulo cristiano. Vamos a ver cuáles son esas disciplinas esenciales que el Nuevo Testamento indica. La primera de ellas. ¿Cuál es la primera? Vamos a ver. Vamos, dale, Renzo. Orar. Acercarme a Dios, o sea, orar. Ah, muy bien. Eso no viene con nosotros instalado. Aprendemos a orar. Aprendemos a orar. La disciplina de acercarse a Dios. Nos acercamos a Dios por la oración. Él se acerca a nosotros por la palabra. Él se acerca a nosotros por el Espíritu. Él se acerca a nosotros por los acontecimientos. Él se acerca a nosotros por la creación. Él se acerca a nosotros por los sueños y por las visiones. Miren todas las formas que Dios tiene para acercarse a nosotros, pero nosotros solo tenemos una. No hay otra forma de acercarse a Dios, solo mediante la oración. Y eso es una disciplina. ¿Cuál es la segunda disciplina? Aprender de Dios, aprendemos a crecer por la palabra. Entonces la otra es que hay que tener la disciplina de aprender de Dios. Hay que aprender de Dios. Eso me lleva a que necesariamente a crecer en la palabra. Es decir, si soy un seguidor de Jesús, tengo que aprender la palabra, no tengo otra manera. Porque aprendo de Dios. Dios conoce perfectamente. Me diseñó desde antes de hacerme, de crearme. Pero yo tengo que conocerlo a Él. Y no lo conozco de buenas a primeras porque a mí se me ocurre. ¿Dónde lo conozco? Lo conozco en la palabra. En la palabra. ¿Qué más? Otra disciplina. La disciplina de Congregarme. ¿Aprendemos a hacer iglesia? No hay otra forma. Usted no nace con ganas de ir a una iglesia. Usted aprende a ir a una iglesia. ¿Eh? La disciplina de ser iglesia, de congregarse, es algo que se aprende. Ahí ya tenemos 3, ¿no es cierto? Orar, la palabra y la iglesia. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo aprendemos de Dios? ¿Y cómo aprendemos a hacer iglesia? La cuarta. Hablar de Dios. De hablar de Dios. Ahora, esta es la disciplina de hablar de Dios. ¿Sabe que la gente se ocupa de aprender a hablarle a Dios, pero poco aprende de hablar de Dios? La parte de testimonio. Somos buenos para hablarle a Dios y pésimos para hablarle a otros de Dios. Y la disciplina también del ministerio, del servicio. Todos tenemos que aprender a tener un servicio para Dios. Todos tenemos que aprender la disciplina del servicio. Son disciplinas. Ahora, ¿en cuál o cuáles de estas disciplinas usted debe aún crecer más significativamente? Muy bien. Entonces, aprendemos a orar. Aprendemos a leer la palabra. A estudiar la palabra. Aprendemos a ser iglesia. Ser iglesia. A servir. Aprendemos a servir. Aprender. A dar testimonio. A dar testimonio. Y son disciplinas. La pregunta que estamos haciendo que es importante es que cada uno de nosotros delante de Dios diga, bueno, Señor, yo en cuanto a la oración todavía estoy, digamos que del 1 al 5 o del 1 al 10. Vamos del 1 al 5. Del 1 al 5. 5 es que estoy aprendiendo muy bien a orar. Estoy en la práctica. Bueno, es que ahí no tanto. No tengo tanta disciplina. Porque no se trata de cuántas veces tú oras. Ni siquiera se trata de cuánto tiempo duras cuando oras. Se trata de si sabes hacerlo. Y si lo haces cuando tienes que hacerlo.
yo digo, cuando un cristiano ha crecido en esto, se nota por lo siguiente. En los primeros años le habla mucho a Dios. En los últimos años, ya en su madurez, escucha mucho a Dios en la oración. La palabra, se aprende la palabra. La gente dice que yo abro la Biblia y no la entiendo. Sí, claro. Primero tienes que tener un despertamiento espiritual, que tus ojos puedan ver. Si no, estás fregado. Y luego tener sed por la palabra y entrarle una y otra cosa hasta que yo entienda. A veces uno va a la palabra como con pico y hacha, a golpear la roca y a sacarle la enseñanza. ¿Y por dónde? Porque uno no le ve la forma, ¿verdad? La cosa, ¿verdad? Señor, a veces yo cojo un texto bíblico y digo, no sé ni qué decir aquí, pero el Señor me lo está poniendo. ¿Qué le saco yo a esto, verdad? Entonces, pico y pala, duro. ¿Ah? Y al final digo, wow, pero mira todo lo que dice el texto, que no le ha puesto atención. Congregarse. Hay gente que, ustedes recuerdan cuando eran niños y algún día, tal vez ya cuando yo pasaba el año escolar, le decían, mañana no hay clases. Ustedes recuerdan, mi reacción era, wow, qué dicha, ¿verdad? Hay algunos que yo creo que deben estar celebrando, no hay iglesia. ¿Eh? Pero no, congregarse es una disciplina. Es importante. Muy importante. Esto es iglesia. Esto es disciplina. Tenemos muchas cosas. Y hace falta, ¿eh? Claro. Llega el momento, hace falta. Sí. Bueno, es que ya después que se convierte en una disciplina, en un hábito, ya te hace falta. Ya hace falta. Sí. Bueno, espero yo que este estudio, que esta experiencia sea particularmente buena. Conforme nos vayamos conociendo y tratando, vamos a disfrutarlo más. Bueno, una pregunta a todo esto que me viene desde cómo, porque tratamos de criar a nuestros hijos en la fe, guiándolos, pero también hablamos de que el Señor nos escoge, ¿verdad? Entonces, los guiamos, pero ¿en qué momento o cómo se da ese ligamen, ¿verdad? O sea, ¿cuándo saben ellos que realmente los escogieron? Porque puede ser que no sea el elegido, ¿verdad? También. Sí, es una muy buena pregunta y hay varios elementos ahí para responder a eso, pero uno de los que es más importante. Cuando vienes al Señor, el Señor te da una promesa. Cree y serás salvo tú y tu casa. Agárrate de la promesa. Así es. La promesa es esencial. ¿Por qué creen ustedes que Dios dio promesas? Para que nosotros agarráramos de esas promesas frente a Él. No frente a los hombres, frente a Él. Señor, tengo la promesa en la palabra que dice que creo yo y mi casa será salva. Segundo, yo no puedo imponerle la fe, pero se las puedo inspirar. Mi conducta, mis cambios, mi manera de ser, mis actitudes. Ellos comienzan a decir, papá, qué interesante, usted cómo ha cambiado, papá, qué distinto, papá, qué bonito usted. Y comienzan a venir donde vos, papá, vos que estás más cerca de Dios, ya esa frasecita ya es importante. Papá, vos que te gusta mucho orar, me explico, ya una alusión de eso ya es muy importante. Estás inspirando. Tercera cosa, dile al Señor, Padre, quiero que quieras. Porque Jesús dijo, nadie viene a mí si no le he dado del Padre. Padre, quiero que tú quieras. Padre, quiero que quieras que mis hijos sean salvos. Atráelos con tu espíritu. Busca sus almas, anhélalos. Créeme que Dios siempre va a tocar a tus hijos. Ahora, no siempre ellos están listos para abrir sus puertas al Señor. Pero lo tuyo es hacer la parte tuya. La de Dios es hacer la parte de Él. Y ya vos sabés que ellos tienen una parte que hacer porque ya vos pasaste por eso. Pero eso dejáselo al Señor. Si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo en algo en la tierra, yo lo haré en el cielo. Entonces, te pones de acuerdo con Ana y con otro, oremos por mis hijos. Hay un hijo que está pasando por una situación difícil, oremos por él para que el Señor le abra los ojos. Mire,
les aseguro una cosa, en estos días Dios está contestando montones de oraciones en esa línea. Gente, muchachos que están volviendo, dice, bueno, Señor, si tú existes, haz algo o líbrame, ¿verdad? Porque así es. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia somos los discípulos de Jesús. La iglesia somos los discípulos de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por dejarnos reflexionar sobre el tema de hoy, el octavo tema de una serie de 12. Gracias, Padre, por iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Esperamos, Señor, en nuestra vida ver reflejado en los conceptos que aquí estamos considerando. Queremos ser discípulos tuyos, definitivamente, y máximo, Señor, ahora que pasamos por esta situación y nos damos cuenta de que la vida es más seria de lo que pensábamos y que nuestra relación tiene que estar bien contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo despedimos Amén. cada uno? Buenas noches. Buenas Bye, noches. bye. Buenas noches. Hasta luego. Un placer a todos Gracias por- conocerles. Igualmente. Igual, hasta luego. Estoy- Bye.